Queridos amigos y amigas que me acompañan en este canal, ya se me fue una R, ya empezamos mal. Bueno, quiero desearles una feliz Navidad. Hoy van a ver una parte de mí que no acostumbro a compartir por un medio como este. Sin embargo, es una excepción. Los que ya me han tratado por privado saben más o menos cómo es mi personalidad, cómo soy en lo íntimo, pero eh, aquí en este canal he sido bastante respetuoso con todos ustedes de no invadir el espacio que está, vamos a decir, adecuado para lo que veremos a este canal, ¿no? Que es inversiones y específicamente buscar oportunidades dentro del mercado de las criptomonedas. Pero estamos en Navidad, familia, y es tiempo de hacer una pequeña pausa, aunque sea breve. Y quería compartir con ustedes, primero, desearles una muy feliz Navidad, desearles muchas bendiciones para ustedes y para su familia. Espero de todo corazón que Dios los bendiga, que Dios les permita ser sabios a cada uno de los integrantes de sus familias para que les vaya bien en todo lo que hagan. Que les dé mucha salud, que es lo más importante, y que los planes que ustedes tengan para el próximo año realmente puedan verse cumplidos, siempre y cuando sean positivos para ustedes. A veces uno plantea planes que ni para uno son buenos, pero que uno no lo sabe hasta que pasa, ¿no? Entonces, Dios sí lo sabe. Así que si Él determina que lo que tú estás pensando para el próximo año es bueno para ti, que es mi oración que se te dé. Así que bueno, están conociendo la parte de mí que no hago pública por este espacio. Y quiero compartirte hoy qué es la Navidad desde el punto de vista bíblico. Esto que tengo aquí es una Biblia. Eh, la Navidad, señores, que mucha gente celebra, vamos a decir, como un tiempo festivo, un tiempo de algarabía, vamos a decir, de reunión familiar, que está súper bien y es más que necesario, ya que todo el mundo se esfuerza y trabaja constantemente el año completo y no tiene tiempo a veces ni para estar con su familia. Así que es una época propicia para eso. Pero el significado real de la Navidad se trata sobre el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, eh, estamos hablando del Salvador del mundo. ¿Qué es y quién es el Salvador del mundo? Jesús es el Hijo de Dios, según lo explica la Biblia. Y el Hijo de Dios vino a morir a este mundo hace muchos años, aproximadamente, vamos a decir, 2023 años, casi ya 2024. Vino a morir por ti y por mí. Quiero darte un poquito de contexto de a qué se refiere esto y por qué eh, el Hijo de Dios tuvo que venir a morir por alguno de nosotros. O sea, como que, ¿cuál es la necesidad, verdad? Quizá algunos de ustedes, no sé, quizá me sorprende, algunos de ustedes ya sepan eh, y sean seguidores de Cristo, de Jesús, pero quizá otros no. Y ese es realmente mi enfoque, compartir con aquellos que no saben. Y humildemente y respetuosamente lo hago. Y espero que me puedan escuchar en estos breves minutos que voy a estar aquí. Aprecio mucho su atención. Hoy estamos en el 2023, a punto de pasar al 2024. Y ese año específico, 2023, es un año que se ha establecido después de la venida de Cristo. Es decir, hoy es el año 2023 después de Cristo. No sé si has visto las películas que cuando es algo muy antiguo ponen antes de Cristo. O sea que evidentemente hasta la historia, la fecha, proclama que Cristo vino a la tierra y hizo un antes y un después. Así que quiero comenzar explicándote por qué tuvo que venir el Hijo de Dios a morir por nosotros. Y así como te explico en las criptos las cosas fáciles de entender, te lo voy a explicar también bíblicamente las cosas fáciles de entender. Y te voy a dar los versículos por si quieres comprobar lo que te estoy diciendo y vayas tú mismo y lo leas. Bien, quiero compartir, tengo aquí unas notas. Lo primero está en Romanos 3:23. Si buscas una Biblia o buscas en Google Romanos 3:23 te va a aparecer completamente esta información. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Me imagino que a esta altura tienen que conocer la historia de Adán y Eva. Básicamente se dice que es una manzana, pero no fue una manzana, no se especifica qué fruta fue. Se sabe que había un árbol, Dios creó el mundo, Dios creó todo perfecto, hermoso, bello, los animales, creó al hombre, vio que el hombre estaba solo, necesitaba una ayuda, le dio a una mujer. Y bueno, al final la mujer comió de un árbol que Dios le dijo, no coman de ese árbol, le dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, sin embargo, no me coman de este. ¿Qué hizo el hombre?
en general, no el hombre, no en sexo, sino el ser humano que hizo, fue exactamente donde dijeron que no fuera. Y esa es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza de inclinarnos hacia hacer lo malo, lo que es prohibido. Creo que todos podemos resonar con ese tipo de comportamiento. A mí me pasa. Romanos 3:23 dice eso, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos nosotros hemos pecado en algo. Pecar significa básicamente no hacer las cosas como están supuestas a hacerlas. O sea, no dar en el blanco. Si usted ve una diana, el puntico del centro rojo, ese es el blanco, ¿no? Irónicamente, porque es rojo, pero es el blanco. Al punto donde usted quiere dar. Cuando usted tira y da fuera, eso básicamente es un pecado, ¿no? O sea, que no estás haciéndolo como tienes que hacerlo. Y eso incluye muchísimas cosas. Están en la Biblia de los 10 mandamientos, que muchos de nosotros quizá conocemos, que ni siquiera debiesen estar, o sea, estuviesen o no en la Biblia, son como leyes inclusive naturales. No matarás, por ejemplo, uno de los mandamientos más famosos, ¿no? No matarás. Es obvio, o sea, naturalmente, la naturaleza te indica que eso no está bien, eso no es bueno. No mentirás, se cae de la mata, o sea, sabes que las mentiras son malas, traen consecuencias. Es decir, todos somos grandes aquí y creo que sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos de pecado. Todos hemos pecado, de una manera u otra, aún con el pensamiento. No hay nadie que no haya cometido un pecado en su vida, es casi imposible, excepto Jesús. Pero bueno, eso es una historia mucho más profunda. Si quieres que te la cuente, escríbeme por privado y con gusto. Romanos 6:23 es el próximo versículo que te quiero compartir, que dice, porque la paga del pecado, ya sabemos que todos hemos pecado, pero ¿cuál es la paga del pecado según Dios? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a pasar primero por la parte de la paga del pecado. La paga del pecado se refiere a ¿cuál es la consecuencia por pecar? Y aquí quiero hacer un énfasis porque muchas personas han pensado, de hecho yo llegué a pensar en el pasado esto, y precisamente con mucha ignorancia pensé así y con mucho orgullo, gracias a Dios que me perdonó. Pero yo pensaba, pero ven acá, Dios mío, primero, ¿para qué tú pusiste el árbol en el medio? ¿Para qué tú pusiste ese árbol ahí? Para que ellos pecaran. Entonces, como que eso es un razonamiento muy feo, muy malo y muy mal agradecido. O sea, Dios te dio la vida, te está dando todo y te dice, solamente no toques esto, una sola cosa, pero todo lo demás es tuyo. Y entonces nosotros queremos hacer lo malo y encima queremos culpar a Dios. Es irónico. Sin embargo, es el comportamiento irracional del ser humano. Si lo piensas detenidamente te das cuenta que no tiene sentido. Entonces, la paga del pecado es muerte. La gente dice, bueno, pero ¿por qué tiene que ser muerte? Bueno, lo que pasa es que ya está advertido. Es decir, si la ley está impuesta, la ley de un país, por ejemplo, y tú sabes que si tú robas y te agarran, vas a la cárcel. Entonces, no te puedes molestar con la ley. No puedes decir, wow, pero ¿por qué está esta ley que no me deja robar? Hermano, creo que se entendió el ejemplo, ¿verdad? Entonces, la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si no quieres morir, no peques. Es tan sencillo como eso. Si no quieres ir a la cárcel, no robes. Pero a nosotros se nos es imposible no pecar. Es algo que como que te llama, así como que te hierve la sangre por hacer lo malo. De alguna manera u otra, en mayor escala o en menor escala. Y ese es el problema que nosotros tenemos como seres humanos, el cual nos condena casi que desde nuestro nacimiento. Es decir, desde muy pequeño comenzamos a hacer cosas malas. Entonces, pero el versículo, Romanos 6:23, no se queda ahí, sino que dice, la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí entra lo interesante. Hasta este punto, nosotros estaríamos todos condenados. Y lo que enseña la Biblia como condena es básicamente el infierno, que es a la muerte que se refiere. No se refiere a la muerte física, a la cual todos vamos a enfrentar en algún día cuando estemos viejos. Dios mediante, que no sea de un accidente ni nada, que sea simplemente de edad. Pero todos vamos a pasar por esa muerte. Pero hay una segunda muerte, que es la espiritual. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, el espíritu va hacia dos partes, según la Biblia. Va hacia el infierno, eternamente, lo cual es horrible. O sea, no quiere imaginarse usted lo que es un infierno. Y en la Biblia hay una descripción bastante gráfica de cómo es el infierno. Es horrible, es horripilante. Yo no quiero que tú vayas allí, por eso estoy haciendo esto. Señores, estar eternamente en sufrimiento es lo peor. De hecho, yo no puedo concebir la eternidad.
y trata de imaginarte algo que es eterno, que nunca se acaba, que no tiene principio ni fin. Es como que escapa a nuestra mente. Es difícil poderse imaginar algo así. Imagínate entonces algo así, pero malo. O sea, un lugar de tormento, de sufrimiento inimaginable. A eso se refiere cuando dice la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, porque no termina ahí la historia, dice el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, el próximo versículo que quiero compartir contigo es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, en palabras sencillas, Dios amó tanto al mundo, a ti y a mí, básicamente, que dio a su único hijo, su hijo unigénito, o sea, su primogénito, su único. No sé si cuántos aquí son padres, pero imagínate tener tu único hijo y tener que darlo en un sacrificio a que muera por un delincuente cualquiera. ¿Cómo estaría eso? Y yo ahora recién tengo un hijo y puedo comprender esta parte mucho más profundamente como lo hacía antes. Ni loco doy yo a mi hijo por nadie, ni por uno que se porte bien. Eso solamente lo hace Dios. El amor de Dios dice de tal manera, es que no se puede medir. Es tal el amor que dio a su único hijo por ti y por mí. ¿Para qué? Tiene un propósito, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, si tú crees en el Hijo de Dios, en Jesús, que de hecho la Navidad lo que celebra es el nacimiento de Jesús, que es por eso que estoy compartiéndote esto, y no sé cuántos están conmigo hasta este momento, pero muchas gracias por tu atención. Es esto, o sea, Jesús vino, no fue que vino el 25 de diciembre, esto es simplemente la fecha que se ha elegido para conmemorar ese nacimiento. No se sabe exactamente la fecha, el día específico que nació Jesús, pero se sabe que lo hizo y esta es la fecha que se ha designado, ¿no?, para celebrar su nacimiento. Entonces, no vino por amor al arte, porque Jesús, y otra cosa, Jesús no nació ese día. Jesús es eterno. Entonces Jesús simplemente vino en forma de un niño, de una forma muy vulnerable. Y si ven bíblicamente, la forma de su nacimiento fue completamente en humildad, para darnos lecciones a nosotros los seres humanos en todo. Y él nació en un pesebre. Un pesebre es el lugar donde comen los animales en un establo. O sea, imagínate, una mujer dar a luz ahí. Es una posición muy denigrante, se pudiese decir. Sin embargo, así vino el Salvador del mundo. Y su historia es impresionante. No te la puedo contar aquí completa en este video porque sería muy largo. Pero bueno, la cuestión es que Dios dio a su Hijo. Es evidente. Hoy estamos 2023 años después de Cristo. De esa muerte y resurrección de Cristo que resucitó al tercer día. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que eso nos da ahora algo nuevo que antes no podíamos, y es la fe, poder poner nuestra fe en Jesús. Y dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, tú pecaste. La actitud de Dios, que mucha gente la desconoce, la gente dice, bueno, Dios quiere condenar al mundo. No, para nada, es todo lo contrario, de hecho. Te lo está diciendo, dice, si tú confiesas tus pecados, Dios es fiel. O sea, Él es fiel y es justo. Y dice que va a perdonar tus pecados y te va a limpiar de toda maldad. No solamente se queda ahí. Si vamos a Romanos 10, del 9 al 10, dice, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Es decir, tienes que creerlo para que te cuente esa creencia, tienes que creerlo de todo corazón. Y segundo, dice, con la boca se confiesa para salvación. Es decir, estamos en esta situación. Tenemos un montón de pecados. Delante de Dios, en base a su ley, estamos condenados a una muerte eterna. Sin embargo, estamos condenados por nuestra propia condena. Es decir, la ley ya estaba ahí. Y nosotros fuimos que rompimos la ley. ¿Ok? La ley no se puso para hacernos mal a nosotros. Al contrario, se hizo para que el ser humano ande bien. Para que no mate, para que no robe, para que no peque, para que no le haga daño a la gente. Si estás aquí en internet, sabes lo malo, el mal espacio que es internet hoy en día. Tú simplemente te expones en un video como este, y espero represalias en este video. Te expones en un video y la gente va a ir en vez de dejarte cosas positivas, la mayoría, bueno, no la mayoría, realmente hay mucha gente buena, o sea, mucha gente con muy buenas intenciones,
personas decentes en internet, las hay. Pero casi siempre vas a saber mucho comentario negativo. Y a veces hasta sin sentido, simplemente con el hecho de lanzar odio. ¿Por qué pasa eso? Es así, nosotros somos malos por naturaleza, señores. Hay que aceptarlo y admitirlo. Somos malos por naturaleza. Es mucho más fácil hacer el mal que hacer el bien. Hacer el mal hasta por accidente usted puede hacer el mal. Pero si quiere hacer el bien, tiene que esforzarse. Porque hacer el bien toma esfuerzo. Bueno, con esto cierro. Y quiero compartir una canción con ustedes. Por eso tengo la guitarra aquí, no es de adorno. Pero Efesios 2, del 8 al 9, dice lo siguiente. Y ese es el último versículo que comparto con ustedes. Que dice: porque por gracia sois salvos. Sois. O sea, esto está en castellano. Porque por gracia ustedes son salvos. Por medio de la fe. ¿Fe en qué? ¿En quién? En Jesús. No fe en cualquier cosa, en Jesús. Y esto no de vosotros. O sea, esta salvación no es de vosotros. Sino que es un don de Dios. Es un don, es un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no hay nada que usted pueda hacer o dejar de hacer para que usted se pueda ganar ese regalo de la salvación. Sino que dice que no es por obras. Nadie se puede gloriar. La gloria no es de nadie más que de Dios. Que tú fuiste malo, tú pecaste, tú rompiste las reglas, aún Él habiendo dado, te dio la vida, te dio el sustento, te dio la tierra para que vivieras en ella. Vamos a decir, nos dio la tierra para que viviésemos en ella. Y nos dijo simplemente, no hagan lo malo. Y nosotros quisimos hacer exactamente lo que Dios nos dijo que no hiciera. Eso es un acto muy malagradecido. Como que yo te dé entrada a mi casa y te digo, toda mi casa es tuya. Simplemente respeta a mi esposa. Y que tú quieres ir a irrespetar a mi esposa. ¿Quién es el malo? ¿Soy yo el malo? ¿Se entiende? Esa es nuestra posición delante de Dios. Eso somos nosotros delante de Dios. Cuando Dios nos ve, nos está viendo como hijos desobedientes. Pero no se puede quedar ahí la historia. O sea, no se tiene por qué quedar ahí la historia. Porque si la paga del pecado es muerte, y con esto cierro, algo tiene que morir porque la palabra de Dios se cumple. Es decir, su ley es santa, es divina, se cumple. Se tiene que cumplir, no se puede pasar por alto. Dios no es un juez corrupto. Por lo tanto, tiene que haber justicia. Y esa justicia la hizo Cristo. Es decir, tú no tienes por qué morir. ¿Por qué razón? Porque Jesús vino. ¿Para qué vino? Para morir por nosotros. Conoce la historia de la cruz del Calvario, donde Él fue crucificado y murió, una muerte horrenda. Si no han visto, vean La Pasión de Cristo. Una película impresionante. Posiblemente vas a llorar inclusive si la ves. ¿Y qué sucedió? Sucedió que todo el pecado que nosotros teníamos, Jesús lo cargó. Te lo voy a poner de la siguiente manera. Imagínate que tú estás, no sé quién se llame Juan aquí, pero voy a utilizar ese nombre, Juan. Pues si te pegas, si no es tu nombre, pues ponte tu nombre, ¿no? Personal. Imagínate tu nombre. Y tú eres Juan. Y Juan llega delante de un juez. Perdón. Juan llega delante de un juez. Estás delante del juez. Y tienes un montón de infracciones. Has matado, has robado, has hecho de todo. Y llegas ya delante del juez a enfrentarte con la ley. Y el juez te dice, Juan, tengo todas estas infracciones aquí. Veo todas estas violaciones a la ley que tú tienes. ¿Qué tú crees que el juez debe hacer contigo? ¿Debe dejarte libre? ¿O debe hacer justicia y juzgarte conforme a la ley? Si el juez es un juez justo, y ojo con la palabra justo, te va a dar lo que te mereces. Es decir, vamos a ponerlo en otra perspectiva, porque a veces cuando nos ponemos nosotros en tela de juicio se hace difícil poder juzgar. Vamos a darle la vuelta a la moneda. Si alguien ha matado a un familiar tuyo, Dios te libre, pero vamos a usar el ejemplo. Si alguien ha matado a un familiar nuestro y ese familiar lo agarra la policía y lo lleva al juzgado y el juez lo está juzgando, ¿qué debería hacer el juez con ese familiar? ¿Dejarlo libre? Con ese criminal que mató a tu familiar. ¿Tiene que dejarlo libre o tiene que darle lo que la ley te prescribe para eso? O sea, los años de cárcel que le toquen. Evidentemente que vamos a querer justicia. Tienen que darle su merecido. ¿Verdad? Es lógico. Entonces, si el juez no fuese justo, pudieran sobornarlo. Y entonces va a cometer una injusticia no condenando a quien debía condenar. Y eso va a causar problemas mayores. Entonces, Dios es un juez justo. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser sobornado. Por lo tanto, si tú tienes una infracción, y de hecho no tienes una, calcula, si tú tienes 25 años, vamos por un ejemplo, 25 años, si tienes más, piensa en esto. Y tú haces un pecado al día.
que pecamos muchísimo más. Pero imagínate que pecamos una sola vez al día. Y tú tienes 25 años, 365 días del año. Calcúlalo, son 365 pecados al año. Por los 25 años que tiene, se pasa de 1000. Vamos a dejarlo en 1000. Llegas delante del juez con 1000 pecados, delante de Dios. Y Dios te dice, pero wow, tú me estás trayendo aquí, tú tienes 1000 pecados, tú has hecho 1000 infracciones de la ley. ¿Qué debo hacer contigo? Pues evidentemente Dios tiene que condenarte. Y ya está dicha cuál es la condena, ya está establecida la ley para ese caso, para el pecado, que es la muerte. Y en este caso es la muerte eterna. Es decir, cuando nosotros cerremos los ojos en esta tierra, cuando muramos, vamos a llegar a ese momento donde vamos a tener que dar cuentas de cómo vivimos. Y ese es el juzgado en el cual todos vamos a estar. Todos, sin excepción de nadie. Lo creas o no, espero que lo creas, porque aunque no lo creas, vas a llegar ahí. Y va a ser muy tarde realmente para decir, wow, Richard me lo dijo. Ojalá no sea tu caso. Simplemente no te llenes de ira, no te llenes de molestia, simplemente escucha y piensa y medita, ¿ok? No tengo nada en contra tuya, al contrario. Todo lo bueno y lo positivo es lo que deseo para ti, que me estás viendo y escuchando. Entonces, señores, imagínate que estás en ese punto. Ya estás a punto, el juez está a punto de bajar el martillo y cantarte una eternidad en el infierno. Que bien pudiste evitar no pecando, pero como no nos pudimos controlar, pecamos, ahí está nuestra paga. Y de repente, cuando el juez ya está a punto, entra Jesús en la corte y le dice, señor juez, no lo condene porque yo voy a pagar su condena, yo voy a estar en su lugar y lo que sea que usted le vaya a imponer a él, impóngamelo a mí. Déjelo libre. Esa es la participación de Jesús. Eso es lo que hizo Jesús al momento de venir a la tierra, vivir. Dice la Biblia que fue tentado en todo, es decir, pasó por todas las tentaciones que nosotros como seres humanos nos vemos tentados, todas las que te puedas imaginar, pero nunca pecó, es decir, nunca cayó en ninguna de esas tentaciones. Vivió una vida perfecta, no pecó nunca, no hizo nada malo. Y aún así murió como el peor de los criminales, llevando una de las peores muertes en el tiempo en el que él murió, que era la muerte de cruz, una muerte horripilante. Búsquenlo e investiguenlo. ¿Y saben qué? Por ti y por mí lo hizo. Eso es lo que nosotros recordamos y conmemoramos en Navidad. Conmemoramos cómo Jesús vino a esta tierra para salvarnos de nuestro propio problema que creamos nosotros. Así que todos los pecados, los 1000 y pico, 2000 y pico, 3000 y pico, la cantidad de pecados que tú tengas acumulado en tu vida entera, hoy, si tú pones tu fe en Jesús, como la Biblia lo dice, si tú crees, ese es el único requisito. No tienes que ir a escalar una montaña, no tienes que ir de rodillas hacia una iglesia, no tienes que hacer nada. Simplemente creer con tu corazón que Jesús levantó, que Jesús murió por ti en la cruz, llevando los pecados tuyos, o sea, Él pagó por tus pecados y resucitó al tercer día. Si tú crees esto, dice la Biblia, que tú vas a ser salvo. Y esa es la paz y la fe que yo tengo, y es por eso que yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Además de que si me extiendo aquí hablando, le puedo contar muchos testimonios de cómo Dios ha cambiado mi vida en muchas áreas. Para bien, para bien. Y he visto el respaldo de Dios. Tengo un hijo precioso que me regaló. Tengo una familia hermosa que sigue creciendo. No me puedo quejar realmente. Dios ha sido muy bueno conmigo. Y sería muy egoísta de mi parte no compartir esa bendición con ustedes. Así que espero que lo reciban de esa manera. Así que, señores, simplemente mediten en eso. Si hay algo que les puedo recomendar es que busque una Biblia, busque el libro de Juan, ¿ok? En el Nuevo Testamento está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ese orden. Busquen el libro de Juan y léalo. Lea ese libro. Dentro de la Biblia hay varios libros, ¿no? Busque Juan, léalo completo. Y luego, si usted quiere más información, contáctenme o vaya a una iglesia cercana de su lugar donde usted viva por ahí cerca. Asegúrese de que sea una iglesia bíblica. Eso es ya otro tema. Hay varias iglesias que algunas son bíblicas, o sea que respetan y se guían exactamente por lo que dice la Biblia, no por manipulación de hombre. Y eso es difícil de encontrar en estos días, pero las hay. Cualquier cosa en la que te pueda apoyar, déjame saber. Así que me quiero despedir con una canción específicamente de agradecimiento para Dios.
que es lo que todos debemos hacer en esta fecha, en esta época. Así que espero que la disfruten y que Dios les bendiga. Me faltan palabras que podré traer, cómo expresar toda mi gratitud. Cantaré canciones como lo sé hacer, y si mi canto acaba, permaneces tú. Así que alzo mis manos y te alabaré otra vez. Lo único que tengo es un aleluya, aleluya. Y sé que no es mucho, pero ante el Rey quiero traer un corazón cantando aleluya, aleluya. Con una expresión te responderé, con brazos abiertos yo te adoraré. Así que alzo mis manos y te alabaré otra vez. Lo único que tengo es un aleluya, aleluya. Y sé que no es mucho, pero ante el Rey quiero traer un corazón cantando aleluya, oh mi corazón, no seas modesto, alza tu canción, porque tienes dentro un rugir en tu voz. Vamos a alabar al Señor. Oh mi corazón, no seas modesto, alza tu canción, porque tienes dentro un rugir en tu voz. Vamos a alabar al Señor. Oh mi corazón, no seas modesto, alza tu canción, porque tienes dentro un rugir en tu voz. Vamos a alabar al Así que alzo mis manos y te alabaré otra vez. Lo único que tengo es un aleluya, aleluya. Y sé que no es mucho, pero ante el Rey quiero traer un corazón cantando aleluya, aleluya.
Feliz Navidad, familia. Que Dios les bendiga.